Seguimos en cobertura especial en el Congreso Nacional. Ya ha hecho entrada a los diferentes funcionarios, personalidades e invitados nacionales e internacionales. Ya ha llegado a este Congreso Nacional la vicepresidenta de la República. También ha llegado la madre del presidente Luis Abinader Corona y estamos ya a la espera del mandatario que haga su entrada a este lugar. El presidente Luis Abinader recibe los honores a su investidura. Para entrar a la asamblea va a ser recibido por los diputados y senadores en una guardia de honor. Bueno, ahí viene entrando el presidente Luis Abinader Corona, acompañado de su esposa, la primera dama de la República, y la vicepresidenta. Lo recibe, como siempre, su guardia de honor, que conlleva legisladores, congresistas, diputados, senadores, también acompañado de la defensa de nuestro país. Ahora vemos al presidente, quien es saludado por los senadores que se encuentran a recibir a los legisladores, diputados, acompañado de la primera dama y la vicepresidenta de la República. Ahí vemos al presidente, como siempre, con una sonrisa fresca, donde estará dando un discurso a la República Dominicana, a la población, de qué se espera y qué se ha hecho a lo largo de este tiempo. Es la sexta entrega que hace rendición de cuentas el presidente en esta segunda legislatura. Es la segunda vez que lo hace después de tomar posición el 20 de mayo del 2024. Así que vemos al presidente Luis Abinader, de cada acompañado de diputados, senadores, diferentes personalidades que lo acompañan. Inclusive ya el presidente de la República acaba de llegar al Congreso Nacional, donde en breve se estará rindiendo cuenta en esta segunda legislatura. Como siempre sabemos, el presidente de la República siempre anda acompañado a esa rendición de cuentas de la primera dama Raquel Albaje y la vicepresidenta Raquel Peña. De inmediato, después de haber recibido los honores que conllevan su investidura, entró al salón de sesiones donde conjuntamente con diputados y senadores, personalidades tanto nacionales e internacionales, estarán rindiendo cuentas a la República Dominicana de todo lo que se ha realizado en un año. Sabemos que el presidente Luis Abinader, como siempre, es una persona elocuente y su locución está siendo esperada tanto nacional como internacional. Nosotros mantenemos la cobertura en exclusiva desde aquí del Congreso Nacional para CITV y Hablando con Suey Reyes. Más capacidades y más formalidad, porque cuando una MIPYME crece, crece un barrio, y cuando miles de MIPYMES se formalizan, se fortalece la economía nacional. Porque sabemos que son las industrias, las empresas y los sectores productivos los que dan sostenibilidad a nuestro crecimiento. Y cuando una economía crea empleos con derechos, cuando paga mejor y protege más, no solo crece, se humaniza. Un ejemplo palpable son las zonas francas, de las que al cierre del 2025 se registraron 10 nuevos parques con 82 nuevas empresas y con una proyección de 8.100 nuevos empleos directos, que se suman al récord histórico que ya tenemos de 858 empresas y más de 200.000 empleos directos generados por este sector, con una participación femenina cercana al 53% y consolidándose como uno de los principales motores de generación del empleo formal. Las exportaciones del sector zonas francas superaron los 8.500 millones de dólares, representando alrededor del 54% del total exportado, lo que evidencia la confianza de los inversionistas y la competitividad de nuestra economía. Además, seguimos expandiendo oportunidades hacia el interior del país, fortaleciendo polos productivos y promoviendo nuevos parques industriales en provincias tradicionalmente rezagadas. Y en el marco de nuestra estrategia de nearshoring y diversificación productiva, avanzamos en la implementación de la Estrategia Nacional para integrarnos a las cadenas globales de valor en industrias tecnológicas avanzadas, incluyendo la de semiconductores, con el objetivo de generar empleos cada vez más calificados y mejor remunerados. Tal como ya hemos hecho con la industria de los dispositivos médicos, por ejemplo, donde somos líderes regionales con su exportación, hemos hecho acuerdos con la Universidad de Purdue, el inicio de cursos relacionados con la ITCC y los avances en el ITE, el Infotep,
nos encaminamos a garantizar el personal calificado suficiente para realmente entrar a esta industria tan competitiva como la es la de los semiconductores. Hoy podemos afirmar con toda certeza que estamos creando más empleos, más formalidad y mejores salarios. Y si hay un sector que simboliza con claridad nuestra capacidad de crecer, de crear empleos y proyectarnos al mundo, ese es el turismo. El turismo no es solo una industria, es empleo para miles de familias, es inversión que dinamiza territorios, es identidad cultural que se comparte con orgullo. En el 2025 recibimos más de 11.7 millones de visitantes, un crecimiento interanual de 4.3%, equivalente a casi 500,000 visitantes adicionales respecto al 2024 y más de 4 millones de visitantes respecto al 2019. Ya somos el segundo mayor destino de América Latina, solo superados por México, a pesar de la gran diferencia poblacional y en territorio de nuestros países. Pero también rompimos récord por vía marítima. La llegada de cruceristas alcanzó casi los 3 millones de pasajeros, un crecimiento de un 6% respecto a 2024. Somos hoy un hub turístico del Caribe y lo somos con bases firmes. Hoy ya estamos recibiendo... Escuchen esto, hoy ya estamos recibiendo más de un visitante por cada habitante en nuestro territorio. Ahí solo llegan los grandes destinos turísticos. Estos números son el resultado de estabilidad, promoción y mejora continua de la calidad. Pero no nos conformamos con crecer, estamos transformando el modelo. En el 2025 formulamos la primera política y estrategia nacional de turismo sostenible con visión al 2036, construida con la participación de más de 1.420 actores públicos y privados. Concluimos además la estrategia nacional de ecoturismo orientada a diversificar nuestra oferta, aprovechar de manera responsable nuestras áreas protegidas y llevar desarrollo a nuevos territorios. La ciudad colonial, por ejemplo, se convirtió en el primer destino del país incorporada a la red iberoamericana de destinos turísticos inteligentes, mientras avanzamos en su recuperación integral con una inversión ejecutada de 28.6 millones de dólares en rehabilitación urbana y patrimonial. Y a través de Seistur entregamos infraestructura clave, como los muelles turísticos en Miches y La Caleta, renovaciones de malecones en Jaina y Guayacanes, recuperación de espacios naturales como Los Patos y Boca de Cachón y proyectos urbanos estratégicos en Puerto Plata, Samaná y Sosúa. En total, 91 comunidades recibieron beneficios directos de estas intervenciones. Este es el nuevo turismo dominicano, más diversificado, más sostenible, más integrado al territorio y más generador de oportunidades. Hemos pasado de ser un destino exitoso a convertirnos en un líder importante con una estrategia clara hacia el 2036. El turismo seguirá siendo una locomotora del desarrollo económico, pero será también un instrumento de inclusión social y ordenamiento territorial. Y junto a esa locomotora que nos conecta con el mundo, hay otra que fortalece nuestras raíces y multiplica el valor de lo que producimos, la agroindustria. Un país que produce alimentos no solo garantiza seguridad alimentaria, garantiza estabilidad, oportunidades y soberanía económica. Así, el sector agropecuario el pasado año mantuvo un vigoroso desempeño, alcanzando un crecimiento de 3.9%. La producción de arroz alcanzó 14.78 millones de quintales en el 2025, consolidándose como uno de los pilares fundamentales de la seguridad alimentaria nacional. Además, se destaca el desempeño de cultivos clave como el plátano, con 4.3 millones de millares, o el aguacate, que registró una producción de 2.4 millones de millares de unidades. La producción hortícola registró durante el pasado año un importante crecimiento, contribuyendo al abastecimiento interno y las exportaciones, reflejando la fortaleza y diversificación de la agricultura dominicana. Las exportaciones de bienes agropecuarios alcanzaron la cifra de 3.680 millones de dólares para un crecimiento de 9% en relación con el pasado año.
La producción mensual de huevos supera las 400 millones de unidades, permitiendo abastecer el consumo local y exportar huevos a las islas del Caribe al pasado año por un valor en las exportaciones de 34 millones de dólares. En cuanto a la producción de pollo, el pasado año se produjo un promedio mensual de 21.8 millones de unidades, alcanzando en el mes de diciembre 25.2 millones de unidades. Es decir, la producción promedio del pasado año es 26.2% más alta que la obtenida en el 2019. En materia de innovación, transferencia tecnológica y diversificación productiva, el Ministerio de Agricultura impulsó iniciativas de alto valor agregado, destacándose la producción y consolidación de nuevos cultivos no tradicionales con vocación exportadora, como el arándano y la uva de mesa, generando esta última en las primeras cosechas comerciales ingresos superiores a los $635,000, evidenciando el potencial de estos rubros para la diversificación de la matriz productiva y el fortalecimiento de la competitividad agrícola. En cuanto al financiamiento al sector agropecuario, el pasado año, el Banco Agrícola formalizó préstamos por un valor de 26.642 millones de pesos a tasas y condiciones acordes con la naturaleza de la agricultura, beneficiando a 18.826 productores, contribuyendo de esta forma a garantizar la seguridad alimentaria y el dinamismo de la economía rural mediante la tecnificación y sostenibilidad de la actividad agropecuaria. También durante el pasado año, el Instituto de Estabilización de Precios INESPRE ha experimentado un proceso de fortalecimiento institucional, contribuyendo al acceso de las familias de bajos ingresos a alimentos de calidad mediante la realización de 1.480 mercados de productores y 1.936 bodegas móviles, 37 ferias agropecuarias y 21 rutas alimentarias que beneficiaron a cientos de familias de escasos recursos, promoviendo el consumo de productos frescos a precios solidarios, lo que fortaleció los espacios de comercialización directa para pequeños y medianos productores agropecuarios. Y hablando de seguridad y soberanía alimentaria, estamos avanzando hacia nuestra meta de salir del mapa de la subalimentación, la meta de hambre cero. Bueno, señores, seguimos en cobertura especial desde aquí el Congreso Nacional. En esta rendición de cuentas que acaba de hacer el presidente Luis Abinader, nos encontramos en este momento en el bloque de la Fuerza del Pueblo con la honorable diputada Yudelka, y creo que ella nos podía decir cuál ha sido la expectativa, la visión del discurso que acaba de dar el presidente, habló de la economía, habló del metro, habló de educación, habló de narcotráfico. Entonces queremos verificar cuál es su posición, honorable, frente a este discurso que acaba de terminar, esta rendición de cuentas. Antes que nada, gracias por permitirnos llegar a todo el que sigue este espacio. Decirle que nada nuevo, lo mismo de siempre, un discurso cargado de todo menos de verdades. Para mí que el presidente se estaba tomando un café en Francia cuando hizo el discurso y habló hasta de cohetes, cuando aquí hay 2 blackouts que han acabado con este país. Habla de economía, el crecimiento tiene que medirse en la realidad que vive el pueblo dominicano, cada ciudadano y ciudadana dominicana. Lo que nosotros vemos a diario en las calles, nosotros que venimos de zonas marginadas, es de que para un pobre llevar una comida a la mesa les cuesta bastante. Entonces, desde ahí se debe medir el rendimiento económico. A pesar de que él dice que un aumento de un 2.1% en la economía, es justo decirle al pueblo que ese aumento es el menor de todos los tiempos. O sea, es un aumento que, si usted lo revisa, es de descrecimiento. Y hablar de un cohete en Pedernales, en la situación que está la República Dominicana, óigame, es algo que yo lo mediría como una burla hacia la República. Bueno, señores, seguimos en esta cobertura especial del Congreso Nacional y en este momento nos encontramos con el honorable diputado Tobías Crespo, quien esperamos que nos dé un poquito de información. ¿Cómo usted vio ese discurso del presidente Luis Abinader, esta rendición de cuentas, que habla de la economía, habla de un metro, habla de educación, habla de salud, habla de narcotráfico? ¿Cómo lo ven usted en este bloque, que es la oposición en este proceso? Bueno, un discurso lleno de mentiras, de falsedades, de estadísticas que contrastan con la realidad del pueblo dominicano. Este ha sido el gobierno que en 20 años nunca le
economía había estado como está ahora, estancada, con un crecimiento de 2.1, donde históricamente había sido de 5% y 7%. Pero la inversión pública, la inversión de infraestructura es la más baja en los últimos 78 años, es decir, 1.5% del PIB en infraestructura. Cuando tú frenas la inversión en infraestructura, la construcción decrece. Por eso es que tú has visto que en los últimos 2 años la construcción ha decrecido en menos 2% y es la que genera empleos en los territorios. Pero también trató de pintar una realidad que es totalmente diferente a la que vive el pueblo dominicano. No hay dinero en la calle, no hay empleos, la inseguridad ciudadana que está acabando con la tranquilidad del país, preocupando al pueblo dominicano. Tú vas a las instituciones públicas y todos los servicios deteriorados y la credibilidad sobre todo del PRM que ha bajado al piso. Hoy por hoy el PRM como partido, y eso lo ha llevado a la improvisación de Luis Abinader, está alrededor de un 20-26%. El pueblo ya decidió salir de Luis Abinader y del PRM. Bueno, vemos también que el presidente Leonel Fernández a las 2 de la tarde tiene una rueda de prensa, específicamente tiene que conllevar lo que ustedes acaban de verificar, lo dirán que ustedes como bloque o se agregará a la rueda de prensa que la dirá. Bueno, nosotros pusimos nuestra posición oficial sobre lo que vimos. El presidente Leonel Fernández es presidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo. Está desde muy temprano en el local de la Casa del Pueblo Johnny Ventura, en La Benito, con una amplia comisión, con todos los miembros de la dirección política, analizando lo que fue cada pieza de este discurso de rendición de cuentas, que el presidente Luis Abinader no le dijo al país qué hizo con los 775 millones de dólares de SENASA, donde no ha construido las 10 obras, qué hizo con los fondos que cogieron para la campaña de SENASA para realmente el sector externo y para la elección de Luis Abinader, y con los demás escándalos de corrupción. Yo creo que la respuesta que dará hoy la Fuerza del Pueblo, el presidente de nuestro partido, definirá claramente cuál es la línea divisoria entre un gobierno inepto, incapaz e improvisado y un gobierno que dejó realizaciones y que el pueblo dominicano quiere que vuelva a gobernar. Bueno, en el tema de transporte volvió a decir muchas mentiras. Leonel Fernández durante su gobierno construyó 2 líneas de metro, la línea 1, 14.5 kilómetros lineales, 16 estaciones, la línea 2, 16.6 kilómetros y 18 estaciones, eso suma 32 kilómetros de metro. Este gobierno en 4 años solamente ha podido construir, y todavía no está operativa porque no se sabe si va a funcionar, 6.4 kilómetros a un costo de 105 millones de dólares, duplicando el costo de lo que le costó a Leonel Fernández. Nosotros continuamos en cobertura especial desde aquí del Congreso Nacional, llevando todos los pormenores de esta rendición de cuentas que realizó el presidente Luis Abinader Corona. El bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo y el bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo de manera conjunta para ofrecer una rueda de prensa en reacción de lo que ha sido el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader Corona durante, se supone que correspondiente al año de gestión 25-26. En el caso particular, en la tarde de hoy, vamos a tener las palabras de nuestro vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, asimismo como el senador, que también es vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo, Edward Espíritu Santo. Vamos a escuchar primero las palabras de nuestro vocero de la Cámara de Diputados, Rafael Castillo. Adelante. Buenas tardes, miembros de la prensa. En el día de hoy, el presidente de la República ha hecho un gran discurso a la nación, pero ha faltado la verdad y ha habido grandes ausentes. En este discurso del presidente, ni por asomo se mencionó la presa de Monte Grande, que después de haber sido inaugurada año y medio después, es un tinaco, porque los canales de riego y las obras complementarias no se han hecho y el presidente de la República no lo mencionó. Un gran ausente ha sido el sector eléctrico y el descalabro que ha tenido el sector eléctrico con 2 blackouts en menos de 3 meses y teniendo entonces subsidio por más de 107 millones de pesos dominicanos en el año 2025. Pero también, aunque lo hizo con énfasis el presidente respecto al SENASA y la corrupción, le faltó decirle al pueblo dominicano
lo que dicen los encartados en el caso Senasa, que esos fondos se utilizaron para la campaña de su partido. Para llegar hasta el fondo de ese proceso, como dijo el presidente, habría que hacer nuevas elecciones. El presidente presentó un discurso cargado de cifras, proyecciones y promesas de futuro, pero profundamente desconectado de la realidad cotidiana que viven millones de dominicanos. Más que una rendición de cuentas, fue una rendición de expectativa, como lo ha hecho año tras año, que ha venido a prometer obras a futuro. Mientras tanto, las que se prometen este año se quedan para la ausencia. El mandatario afirmó que la economía creció 2.1 en el año 2025, pero omitió reconocer que se trata del crecimiento más bajo de los últimos 20 años. Además, incumplió la meta oficial del 4% de crecimiento que se había establecido en el presupuesto general del año 2025. La economía puede crecer en las estadísticas, pero en los hogares dominicanos crece el alto costo de la vida, la inseguridad y la incertidumbre del pueblo dominicano. Ello así que todos ustedes saben que se aprobó el presupuesto general del Estado sin la indexación salarial. Se habló de inversión extranjera, de acuerdos tecnológicos, inclusive de puertos tecnológicos donde tendríamos hasta un puerto para lanzar cohetes. Pero Pedernales, donde se construirá, no tiene un acueducto para su gente. El país se enfrenta a hospitales sin insumos, escuelas con graves deficiencias y apagones constantes y la factura extremadamente cara. En apenas meses se han producido dos blackouts que afectan a los pequeños y medianos comerciantes de la República Dominicana. Esta factura cara, estos apagones constantes y, por supuesto, estos blackouts se llevan la economía de paso. El presidente insistió en la estabilidad fiscal y en el manejo responsable de la deuda, pero no explicó por qué, a pesar de recaudar más impuestos que nunca, la inversión pública ha sido la más baja en más de un siglo. Esa caída ha limitado la construcción de infraestructura y frenado el desarrollo nacional. Tampoco se refirió a los 3.700 millones de dólares que se han tomado en préstamo y permanecen sin ejecutar. En materia social, se destacan subsidios como Supérate, Bonogás, Bonoluz, confirmando que cada vez más en la República Dominicana hay más pobres. No obstante a eso, habló de que en República Dominicana el gobierno creció en empleo, reduciendo el desempleo, pero más de la mitad de los trabajadores continúan en la informalidad. Hoy rondan el 57% de los ocupados en República Dominicana están en la informalidad. El presidente no se refirió a nada de esto. En educación se anunciaron mejoras en cobertura, programas tecnológicos, pero el propio presidente reconoció la necesidad de una reforma estructural. Eso confirma que tras años de gestión, el sistema educativo sigue sin responder plenamente a la necesidad del país, a pesar de contar con el mayor presupuesto de la historia. En el sector agropecuario, el gobierno habló de aumentos en la producción y el financiamiento, pero los productores siguen enfrentando altos costos de insumos, falta de apoyo efectivo y una competencia desleal derivada de las grandes importaciones a tasa cero que el gobierno ha hecho en 2 ocasiones. En su discurso, el presidente habló de la institucionalidad y la confianza institucional, pero evitó abordar con claridad los escándalos recientes que han debilitado la credibilidad de instituciones claves y profundas de la República Dominicana. Es bueno que el pueblo sepa que la misma encargada de ética del gobierno en su momento dijo que había sometido 58 expedientes de tipo penales por corrupción de funcionarios y todavía a nadie se ha llamado. Aquí el Congreso del presidente
Seguimos esperando por la aprobación de la modificación de la ley de hidrocarburos, que no lo mencionó, de la ley de seguridad social, que no la mencionó, y por la modificación del Código Laboral, cuya reforma prometió y no tocó en su discurso. Eduardo, te toca a ti. Sí. Buenos días a la prensa, buenos días al presente aquí. Después de 2 horas y 45 minutos, escuchando ese largo discurso ya que nos tiene acostumbrado el presidente Luis Abinader Corona, todos los asambleístas, pues claro, agarramos nuestros celulares, algunos agendas para anotar algunos de los temas que mencionaba el presidente de la República. Hablaba de reformas y todos ustedes saben qué han sido las reformas en nuestro país. También hablaba de crecimiento, que ustedes saben que no ha visto ningún crecimiento. Hablaba de muchos acuerdos. Dijo también de deuda sostenibles. También habló de reducción de la pobreza. También de positivo de los puntos positivos del gobierno, de titulación, que es el único punto que yo vi luminoso que puedo decir del gobierno que hemos visto con nuestra propia vista, que ha dado muchos títulos en beneficio de muchas familias que necesitan esos títulos. Pero después vimos que era un discurso de pura falencia, como todos los asambleístas que estábamos allí vimos. Pero de manera resulta inaceptable que se hablara de logros en SENASA y de transparencia, cuando en esta administración se produjo el mayor caso de corrupción de nuestra historia consciente. Unos laceró la salud de los más necesitados. A eso se suma el caso del Banco Agrícola, que ha afectado directamente a nuestra clase productora. Y mientras se proclama transparencia, existen más de 270 casos sometidos por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, sin que el país conozca uno solo que haya avanzado de manera significativa. El gran punto ausente en el discurso presidencial fue el compromiso con la indexación salarial, una medida fundamental para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente al aumento sostenido del costo de la vida, mientras la canasta familiar continúa careciéndose y los alimentos registran incrementos significativos. Miles de trabajadores ven cómo su ingreso pierden valor real cada mes. No basta con hablar de crecimiento económico si ese crecimiento no se traduce en mejores salarios y mayor capacidad de compra. Esperamos que el gobierno asuma con responsabilidad la indexación salarial como una política permanente que garantice ajustes justos frente a la inflación y condición de la vida digna para la familia dominicana. En resumen, el presidente presentó un país que avanza en los informes, pero no respondió a los problemas que vive la gente en las calles. Hay una brecha evidente entre el país que se describe desde el podio y el país que experimentan los ciudadanos. La República Dominicana no necesita solo metas al 2036, donde él hizo mucho hincapié y mucho énfasis en el 2036. Pero si en 5 años el país está solo en esperanza, solo en promesa, ¿qué será de aquí al 2036 de continuar en el poder? Necesita soluciones ahora, necesita inversiones públicas real, instituciones transparentes, servicios públicos eficientes y políticas que impacten directamente la vida de la gente que se le está llevando, ya ustedes saben quién. El país no puede vivir de promesas tecnológicas mientras enfrenta carencias básicas. El presidente no puede decirle al país que vamos a enviar un satélite al espacio mientras se va la luz a diario y ya tiene récord en blackout. Nos preguntamos, y han respondido por esos blackouts que cada cierto tiempo pues
suceden en nuestro país. El verdadero avance no se mide de un discurso, sino en la calidad de vida de la gente. Y esa no es la realidad que hoy vive la República Dominicana. De manera que nosotros le decimos a todos los aquí presentes y al pueblo dominicano que ese discurso que acaba de dar el presidente de la República de 2 horas y 45 minutos ha sido un discurso más de lo que él nos tiene acostumbrado cada 27 de febrero, engañando a la población con pura promesa y puro discurso nueva vez. Bueno, acaba de finalizar el discurso del presidente de la República, Luis Abinader, con una rendición de cuentas donde vimos detalles de todo lo que está realizando en la República Dominicana. También escuchamos a diferentes representantes de la oposición poner su punto de vista de ese discurso. Como siempre, el presidente fue elocuente, el presidente habló de cada una de las obras que ha realizado en su gestión en lo que va de este año. Hay que recordar que esta es la sexta rendición de cuentas que hace el presidente Luis Abinader y la segunda en su segunda legislatura, ya en su nueva legislatura del 20 de mayo del 2024. Pero punto interesante fue hablar de la educación. El presidente habló de educación, el presidente habló del desarrollo, el presidente habló del transporte, en fin, conllevó muchos temas importantes. Nosotros, como siempre, llevando los pormenores desde el Congreso Nacional, se despide una servidora, Sujei Reyes, para Win Telecom y hablando con Sujei Reyes.